Perfecto. Muy bien, pues muy buenos días para los que estamos en esta parte del continente. Buenas tardes para los que están en Europa. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta charla de Tejerredes. El propósito de esta charla es dialogar con personas que están en organizaciones, que están muy cerca de las organizaciones, para abordar estos temas de liderazgo y acompañamiento. Creo que es importante en esta crisis que vivimos tener conceptos muy claros, y en este caso vamos a abordar qué significa liderazgo ahora, qué significa acompañamiento, y también profundizar en estos dos temas que van de la mano: incertidumbre y complejidad. Buscamos ir reflexionando juntos para ir encontrando luces para nuestras organizaciones. Sabemos que tenemos que prepararnos hacia el futuro que viene, pero también tenemos que tener muy en cuenta el hoy y el ahora. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué luces podemos um, arrojar para en medio de esta incertidumbre y de este caos? Entonces, el formato es muy sencillo. Simplemente hago esta pequeñísima introducción y el por qué hacer este tipo de charlas. Es un esfuerzo de muchas personas de diferentes países. Nosotros acá en América Latina tenemos Transformar Organizaciones y estamos juntando esfuerzos con toda la larga trayectoria de Tejerredes. Entonces, bueno, es un esfuerzo colaborativo y yo quisiera ahora... bueno, sí, el formato es muy simple. Voy a dar la palabra para que cada quien se presente muy rápidamente, para que nuestros invitados nos den pues, más o menos quiénes son, qué están haciendo, en qué país están, el giro de su empresa y demás. Y después les voy a lanzar como algunas preguntas que hemos ido recogiendo de parte de los dirigentes, de los empresarios, lo que nos ha llegado de las personas que se inscribieron a esta charla y lo que hemos ido reflexionando juntos. Les hago las preguntas y luego libremente cada uno de ellos va respondiendo y va dando su propio punto de vista, su propia reflexión. Durante este tiempo, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ir generando en el chat las propias reflexiones, preguntas que quieran dirigirlas al grupo o a los participantes. Y después de más o menos 9:33 buscaremos abrir el espacio para que haya la mayor cantidad de preguntas y respuestas de parte del público. Al término de la hora dejamos de grabar y nos quedamos las personas que quieran en algo que nos ha funcionado estupendamente bien, que le llamamos como esta charla de sobremesa, ¿no? Eso que sale después de la conferencia y que te quedas conversando y que puede ahí producirse una conversación más íntima y más profunda. Bien, entonces, pues sin más, les diría, por favor, agradezco muchísimo a Joan Quintana, a Iris Hernández de Mirsoft, de aquí de México, a Begonia y a Andreu de Barcelona. Pues les pediría que si fueran tan amables de compartirnos rápidamente, pues quiénes son y qué están haciendo. Bien, pues mi nombre es Joan Quintana, estoy en Barcelona. Les decía que hoy es el primer día que he ido al despacho después de ya 40 o 50 días de reclusión en casa, y es toda una sensación muy extraña ver desde el balcón la soledad que en las calles en medio de la ciudad vieja está Barcelona, ¿no? Y realmente es como un anuncio de que esto pues va a cambiarnos y va a hacernos plantear muchas cosas. Yo estoy aquí ahora en la sede de un instituto, se llama Instituto Relacional. Es un instituto fundamentalmente que participan profesionales de 4 ámbitos: del ámbito de la salud, médicos, enfermeras, gestores públicos, que en el ámbito de la educación, en el ámbito de las empresas y organizaciones y en el ámbito de la gobernanza pública. El eje transversal es la comprensión y también la intervención cuando podemos, porque los profesionales, cada uno de ellos tiene sus trabajos y por lo tanto es una organización de
trabajo casi voluntario en muchos casos, el eje transversal es la calidad de las relaciones, cómo construir redes relacionales saludables y cómo esto incide en los diferentes actos, en el acto del tratamiento y el diagnóstico, en el acto del aprendizaje y la socialización, en el acto de la relación de las comunidades y del gobierno y los ciudadanos, y en el desarrollo de nuevos modelos organizativos basados en la cooperación. Este es el trabajo que hacemos, llevamos ya unos 12 años y bueno, miraremos de aportar desde lo que hemos ido comprendiendo sobre este tema al tema global que hoy se plantea. Adelante, Iris, si quieres presentarte. Claro que sí, buen día, trabajando acá desde casa en México. Yo soy Iris Hernández y soy coach sistémico profesional. Actualmente desempeño el rol de People Development en Mirrorsoft. Es una empresa de desarrollo de software y este rol se enfoca en el crecimiento de las personas. Facilitamos los procesos para que las personas diseñen sus metas personales y profesionales y al mismo tiempo alinearlas con las metas de la empresa para crecer juntos. También participo en el diseño del marco de trabajo en equipo que se llama Peak Performance Team. Está basado en una estructura de colaboración, de transparencia y de descentralización. Esto atiende las necesidades y retos que tenemos en la empresa, que por sí misma tiene una cultura de libertad, de confianza y de responsabilidad. Y pues estos retos son para seguir creciendo y seguir haciendo esta cultura sustentable. Mucho gusto, es un placer estar aquí. Gracias, Iris, muy amable. Begoña, si fueras tan amable. Sí, hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenos días. Mi nombre es Begoña Castillo y actualmente trabajo en una consultoría. Somos un grupo de autónomos que colaboramos juntos ayudando a las organizaciones a hacer un cambio cultural dentro del marco del modelo TIL. El modelo TIL del libro de Laloux es un modelo que yo ya investigaba antes de su libro. Cuando descubrí su libro me di cuenta que no estaba sola en el mundo, fue una muy grande noticia y desde entonces hasta ahora, desde la publicación del libro de Laloux hasta ahora, ese modelo ha seguido evolucionando. Para mí esta es la palabra clave, hablamos de una evolución que la situación del COVID realmente acelera a una velocidad que nunca antes hubiera podido imaginar y mi consideración es esta. Hablamos de una evolución natural que nos toca hacer a todos, en todos los contextos, organizacionales y personales, y realmente son buenas noticias porque está en nuestras manos adaptarnos a esa evolución y a asumirla de buen grado. Por lo tanto, hay luz y hay esperanza. Gracias, Begoña. Andrew, por favor. Hola a todos. Mi nombre es Andrew Maldonado, tengo 45 años. Me considero emprendedor de vocación y creo que nada es permanente en este mundo salvo el amor. Soy CEO y copropietario de 3 empresas en la actualidad en España. Todas las 3 empresas relacionadas con el sector de la seguridad residencial, en la que diseñamos, fabricamos, distribuimos, asesoramos e instalamos productos para la protección de viviendas, comercios y empresas en general. Nuestro equipo en la actualidad está formado por 37 personas directas y unas 250 indirectas en nuestra red de franquicias. También tengo la oportunidad de hablar con muchos colegas empresarios porque desde hace unos meses represento una institución en Cataluña como presidente del gremio de ferretería con cerca de 1.200 puntos de venta y miles de empleados. Les podría compartir que creo ciegamente en el potencial de las personas y en la máxima de que no existen buenos o malos trabajadores para un proyecto empresarial, sino creo firmemente que lo que existen son personas más o menos motivadas para representar un proyecto y desarrollarlo. En el año 2003, con 28 años,
por una tragedia familiar, tuve que ponerme al frente de nuestra empresa familiar, y en aquel entonces soñaba con liderar una organización que no dependiera de los propietarios para que funcionara y creciera. En el 2012 volví a soñar en hacer sentir a mis compañeros la empresa como si fuera propia, como si fuera suya, con ciertas atribuciones de autogestión, con transparencia económica y compartiendo con nuestro equipo parte de los beneficios de la organización. Y en el 2018 sentía que no era suficiente, necesitábamos, no sabía cómo contextualizarlo, pero una nueva evolución en nuestra organización, y descubrí el modelo TIL que estamos implementando en la actualidad en nuestra compañía. Y como muchos de nosotros empresarios, pues desde hace 5 semanas la facturación de nuestra compañía ha desaparecido, literalmente, con un presente y futuro incierto, muy incierto, pero afortunadamente para nosotros nos sentimos tranquilos, nos sentimos unidos, proactivos y felices. Felices, que se entienda dentro del contexto, simplemente felices por sentir aprovechamiento y oportunidad de evolución durante este confinamiento. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, ustedes ya podrán ver pues la riqueza, la maravillosa riqueza de cada una de las personas, y creo que eso es precisamente lo rico de esta charla, ir conjuntando diferentes miradas, diferentes visiones desde diferentes contextos. Les voy a plantear 3 puntos que pareciera o intentan resumir las inquietudes sobre estos temas que hemos recogido. Les planteo los 3 puntos y nos enfocamos ahora sí en lo que más sintamos donde podemos aportar valor. Hay 4 conceptos. El primero de ellos sería, hay 4 conceptos: liderazgo y acompañamiento, incertidumbre y complejidad. ¿Cómo entienden ustedes estos conceptos y por qué es de vital importancia tenerlos muy claros en estos momentos de emergencia, de crisis? Ese sería como el primer punto, ir alumbrando más luz para ir aclarando 4 conceptos que parece ser son fundamentales para estos tiempos y para los que vienen, porque creo que difícilmente nuestras organizaciones volverán a contextos estables y predecibles. Segundo, desde su experiencia, ¿qué le dirían a los gerentes y líderes que están habituados a decirle a la gente qué hacer, a dónde ir? Sobre todo en este escenario donde las organizaciones están navegando, están con serias dificultades. Creo que ustedes y yo sabremos de muchas personas que están intentando tratar de ordenar y de salir adelante con el viejo modelo. La tercera sería, las organizaciones se encuentran ahora tal cual frente a esta disyuntiva de si vas solo, vas a ir rápido y vas a llegar, o quizá te puedas salvar, ¿no? Si vas acompañado, vas a ir más lento y quizá llegues más lejos y más preparado para enfrentar nuevas crisis. Pareciera ser como que estamos frente a esta disyuntiva. Conscientes de que ese liderazgo y acompañamiento necesita tiempo y madurez, o sea que es una evolución de la conciencia, ¿qué luces pudiéramos aportar para los dirigentes tradicionales para que puedan ver de manera diferente cómo enfrentar estas crisis, ¿no? Básicamente por ahí estarían como planteadas las inquietudes que tratamos de convertir en preguntas. Y entonces, pues sin más, yo dejaría así como abierta la posibilidad de que platiquen entre ustedes 4 y que vayamos interviniendo según les nazca, ¿no? Entonces, adelante. Pues No hables. Si queréis, comienzo yo con este tema del liderazgo, ¿no? Porque, es decir, ya antes del COVID,
Es decir, últimamente me siento realmente muy afín, muy alineada con Xavier Marcet, que muchos de vosotros debéis de conocer, y que uso con su permiso su categoría y su reputación para usar sus palabras, porque si no cualquiera de nosotros podemos ser anónimos, ¿no? Y lo nuestro pueden ser opiniones, pero él realmente es un líder de opinión en el sector, muy reconocido, con muchísima experiencia, y su libro Esquivando la mediocridad está publicado desde hace años, bueno, desde hace meses o desde antes del COVID. La cuestión es que ahí ya habla de un perfil de liderazgo necesario para estos tiempos distinto, un liderazgo natural, un liderazgo que se caracteriza porque las personas aprenden de la compañía de esa persona, porque realmente es auténtico. No dice que es auténtico, sino que lo es, transparente, humilde, con capacidad de desaprender. O sea, se pierde de vista ese liderazgo del gran jefe superpoderoso que todo lo sabe, que es quien más títulos tiene, y se convierte en una persona realmente más sabia que experta. Creo que estamos ante algo que ya se anunciaba desde hace tiempo y que en concreto alguna de las personas que hay aquí lo encarna. Un liderazgo que se siente, un liderazgo que se es. Creo que eso son buenas noticias, y lo que ese libro ya predecía, por decirlo así, creo que en estas circunstancias es fundamental, tanto para tratar los problemas que están surgiendo de despidos, de ERTES, de dificultades económicas, de distintos enfoques de cambios radicales que va a haber en algunas organizaciones. Creo que ese es el tipo de liderazgo que se va a necesitar, que es la transición hacia la que tenemos que ir, ¿no? La palabra humildad también en este caso. Creo que una humildad bien entendida, ¿no? La humildad del que sabe que siempre está aprendiendo y por lo tanto colabora con los demás de una manera natural. Creo y todo esto me gustaría decir que para mí no son solo palabras. No sé si intervendré más, pero quiero decir esto muy claro. Para mí aquí no venimos solamente a decir palabras bonitas. No es esa mi pretensión. Yo bajo al barro, trabajo en donde haga falta y estamos hablando de realidad, estamos hablando de una evolución que necesitamos y una transición que tenemos que integrar. No son solo palabras bonitas. Excelente. Muchísimas gracias, Begoña. ¿Quién más? Tomo la palabra. Sí, contestando a tus dos preguntas, el liderazgo hacia dónde va. El liderazgo es aquel, o el líder es aquel que dirige precisamente hacia la salida de la crisis. Y se mide por los resultados que obtiene. No se llama líder por la cantidad de personas sobre las que ejerce un tipo de poder, sino por la manera en la que se vuelve hacia la gente. Es muy importante también definir qué estilo de liderazgo se necesita y se quiere tener en estos tiempos de crisis. Ahora, la siguiente pregunta, y abonando un poco a lo que dice Begoña, el liderazgo que se necesita en estos tiempos es el liderazgo con empatía. Ese que reconozca la incertidumbre y las emociones, sobre todo, que estas conllevan, ¿no? Porque las personas estamos teniendo miedo. Y la incertidumbre es la nueva realidad. Siempre lo ha sido, pero es tan tangible que está en todos lados. Entonces, un liderazgo con empatía es el que va a funcionar o el que puede funcionar mejor en este momento, porque reconoce eso. Reconoce que estamos partiendo del miedo, que estamos partiendo del no saber qué sigue, que estamos partiendo de que estoy preocupada por mi familia, por mis papás, por mis hijos, por mi pareja, etc. Entonces, un líder que reconoce eso y entonces escucha, puede hacer mejores preguntas para que las personas que está dirigiendo se puedan mover de ahí. Y en ese momento como líder, les estás dando la oportunidad a las personas para tomar decisiones, porque este es un momento en el que hay que accionar.
y en el que el miedo no nos puede paralizar. Entonces, vamos a reconocerlo, hagámoslo visible porque está ahí guardado esperando. Traigámoslo a la mesa. Dejemos de hacerlo invisible para que entonces a través del miedo podamos accionar, no nos paralice. Entonces, ahí es cuando como líderes es bien importante saber escuchar y saber hacer preguntas para motivar el movimiento y motivar que las personas se reconozcan en el estado en el que están y entonces hablemos de a dónde queremos llegar. Y empecemos por ahí. Muchísimas gracias. ¿Quién más? Bueno, pues yo me gustaría, has planteado liderazgo, acompañamiento, incertidumbre y complejidad como 4 elementos al principio de las preguntas. Para mí, el tema de la incertidumbre, hace muchísimo tiempo que vivimos en la incertidumbre. Yo creo que vivimos en la incertidumbre desde el momento en que aparecimos. Si hay algo cierto, es que todo es incierto. Por lo tanto, no, es un tema que aparece ahora, pero aparece ahora porque es una parte de esas letras, esas palabras que son recurrentes en todas las nuevas tendencias en el liderazgo y en todo este planteamiento. Por lo tanto, lo que pasa es que en la incertidumbre sí que hay un enfoque que es interesante, que es la certeza, o sea, la búsqueda del humano en tener certezas. Fijaros que cada uno de nosotros, y este grupo también puede ser, en el fondo nos estamos hablando a nosotros mismos que ya estamos convencidos de una certeza de cómo tiene que ser el mundo. O sea, cada persona busca referentes, se levanta, escucha la radio, compra el periódico, va a ver con los amigos, va a las reuniones y se conecta a las mails que le reafirman que la visión del mundo suya es la cierta. Entonces, creo que justamente una de las grandes cosas que el momento nos tiene que plantear es que tenemos que rodearnos de gente que no nos devuelvan la imagen de nosotros mismos y atrevernos a cuestionar nuestras certezas como primer paso fundamental para construir algo que sea realmente inclusivo y que muestre algo que es importante, que es la segunda palabra, que es la complejidad. Esta palabra para mí, la complejidad requiere comprender. Comprender quiere decir, como decía Wagensberg, quiere decir buscar lo común de lo supuestamente diferente. Pero para ello tenemos que tener personas diferentes, pensamientos diferentes, porque si no, no comprendemos nada, sino que nos encontramos los mismos que sabemos lo mismo y que no sabemos lo mismo. Y por lo tanto, sin sabiendo lo mismo y no sabiendo lo mismo, poco vamos a avanzar. Por lo tanto, la complejidad requiere de la aceptación de la no comprensión, de que yo no lo sé todo, y también requiere de identificar clarísimamente la singularidad de cada uno. ¿En qué soy único? ¿En qué soy singular? Para a partir de ahí, desde la humildad, como se ha planteado, buscar el principio de complementariedad. O sea, la complejidad nos invita a algo maravilloso, que es que rodearnos de personas distintas, complementarias, para juntos construir un futuro compartido. Pero tenemos que saber estar en lo que significa la complejidad, ¿no? Y por ahora, por lo tanto, el tema del liderazgo y el acompañamiento lo dejo para otro momento. Perfecto. Ahora me gustaría, con Andreu, que me ha encantado tu entrada, a ver qué... Bueno, yo, escuchando tanta sabiduría, no me considero experto de prácticamente nada. Me ha gustado mucho de la intervención de Iris, que nos hablaba de lo importante que es no sentir miedo y no paralizarnos por el miedo, ¿no?
y cómo transmitir esa confianza primero a uno mismo y luego al resto del equipo, yo les puedo hablar básicamente de mi experiencia porque me acostumbro a mover por el sentido común y por el sentimiento, ¿no? Cuando nos estalló el problema del COVID, que podríamos discutir si fueron 2 o 3 semanas antes o después de que llegara pues, a cada uno de los países, porque ya por las noticias íbamos viendo que algo estaba pasando. Yo les reconozco que los primeros días necesité un tiempo de caparazón para entender qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y para mí fue muy importante a los pocos días entender la complejidad de la situación, asumir la incertidumbre, asumir que era un problema o es un problema global que afecta a la sociedad, que afecta a las empresas y que afecta a los países y que no podíamos esperar que la solución al problema nos viniera desde Europa o desde el gobierno, ¿no? Debíamos pasar a la acción y afortunadamente, lo siento así, tal cual, afortunadamente el cambio está en el propio individuo pensando en el bien común. No necesitamos de terceras personas, es mi propia voluntad y mi propia actitud la que me van a permitir evolucionar y pensar en las consecuencias o beneficios que tiene para otras personas o para el planeta mis decisiones. Y ese es el cambio que yo le agradeceré siempre al COVID, haber vivido con tanta intensidad, ¿no? Es muy probable que estuviera latente ya en mí, estoy convencido de ello, ¿no? Pero ha habido un antes y un después en muy pocos días en mi manera de entender cuál es nuestro rol como sociedad, como empresa y como empresario en esta sociedad y en este planeta. Yo entendí que mi equipo necesitaba un acompañamiento, sí, pero lo que necesitaba era un plan que les diera esa misma paz que yo ya tenía, un plan en el corto plazo, en días, en el medio plazo, en semanas, meses. Ahora mismo ya no sirven de nada las estrategias a 2 años vista. Y no había absolutamente ningún problema en asumir la incertidumbre económica. La tendríamos que entender como una exigencia de dotar de mayor flexibilidad y mayor resiliencia, si cabe, pues a todo nuestro equipo y toda nuestra organización. Es el mejor momento para reinventarnos, ¿no? Hablábamos con una compañera por videoconferencia hace pocos días que justo cuando empezábamos a implementar el modelo TIL en nuestra organización, se atrevió a decir casi era un año, lo que necesitaríamos sería que la empresa parara un mes completo sin actividad para reflexionar profundamente sobre nuestro ser, sobre nuestra situación. Cuando a mí me llegaron esas palabras, reconozco que sonreí y dije, esta chica es muy buena persona, pero no es consciente de las consecuencias económicas que ello conlleva, ¿no? Pues bueno, pues bien, nos reíamos hace pocos días de que no sé si será ella la culpable o no, pero este nuevo escenario por lo menos sí que nos ha brindado la oportunidad de reducir mínimamente el ruido del día a día y reflexionar con mayor profundidad en las consecuencias que tienen nuestras decisiones, ¿no? Afortunadamente sabemos que esta crisis sanitaria será temporal. No sabemos el tiempo que tardaremos en superar la crisis económica, pero es muy evidente, así lo ha dicho la historia, que también todas las crisis económicas se superan, la economía oscilará continuamente. Lo que no está tan claro, y ya depende de muchos de nosotros, es realmente cómo la labor que desarrollemos en la evolución de las organizaciones ayudaremos a dejar un mundo mejor para nuestras futuras generaciones, ¿no? A mí eso es una de las principales preocupaciones que tengo en la actualidad, ¿no? El acompañar al equipo, transmitirles de esa paz que necesitamos para no estar bloqueados, como decía Iris, por el miedo, ¿no?
Y también Joan hablaba también de las certezas, ¿no? De la necesidad de saber qué va a pasar, ¿no? Yo recordaba escuchando a Joan pues hace 9 años cuando tuvimos nuestra primera hija con mi esposa. Afortunadamente la convencí para no saber el sexo del bebé hasta que naciera. No lo he conseguido en las otras 2 criaturas, pero en la primera lo conseguí porque quería vivir justamente esa sensación de no saber absolutamente nada ni de tener diseñada la habitación si sería azul o rosa, valga la broma, ¿no? Es también un juego divertido el convivir con la incertidumbre. No nos tiene que dar miedo la incertidumbre para nada. Y paso la palabra a otro compañero. Gracias. Muy bien. Quisiera agregar algo más. Iris, Joan, Begonia. Sí. Begonia, veo que hablaste. No importa. Bueno, yo quería solamente, bueno, me ha gustado mucho cómo lo ha expresado Joan, ¿no? Porque es más que una evidencia que la vida es incierta. Es decir, a todos las 97 personas que estamos hoy en esta charla, la vida nos ha mostrado eso en multitud de ocasiones de manera más o menos contundente. La vida no la planeamos los humanos, la vida es en cada momento lo que es, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que la situación global, ¿no? Escuchaba a alguien que decía, por primera vez en la historia de la humanidad, todo el planeta está centrado en una misma situación, en un mismo problema, porque ni siquiera las guerras, ¿no? Han sido siempre, incluso las guerras mundiales, han incluido algunos países u otros no. En este caso estamos todos pendientes de una misma situación, ¿no? Que nos pone delante de una realidad absoluta, que es que la vida es incertidumbre y que el control es una fantasía. Entonces esto es una gran oportunidad de toma de realidad, de toma de tierra, ¿no? Por lo tanto, ante esto, sí que realmente necesitamos una nueva mentalidad. Y esto lo enlazo con la complejidad, con esta palabra que desde hace años se escucha mucho, ¿no? Incluso en el ámbito de la administración, hace unos años alguien me contó que se generó un departamento que se llamaba gestión de la complejidad, ¿no? Todo es tan complejo que todavía hacemos un departamento para gestionar eso y seguimos gestionando tras gestionando, ¿no? Entonces, para mí, esa complejidad que aborda, es cierto, cada vez un mundo con más información, con más parámetros, con más perspectivas, con más puntos de vista, lo que necesita es de una nueva lógica interior, con una nueva tecnología interior. Y que se trata de una perspectiva, de un punto de vista particular. Era esto que comentaba Andreu, esta especie de clic, ¿no? Que él describe que ha hecho a partir del COVID y que decía, es un movimiento individual, ¿no? Es un movimiento interno y particular. Yo creo que es el acceso a una nueva perspectiva lógica, a una nueva perspectiva mental que, en tu caso de repente, en el caso de otros muchos, pues paulatino o de la manera que cada uno sepa, vemos en grande, vemos en amplitud, vemos en panorámico. Entonces esa complejidad se convierte en otra cosa, se convierte en una multirrelación, se convierte en algo completamente relacionado entre sí. Y ahí llegan respuestas, y ahí llega conocimiento, y ahí llega información nueva y nuevas ideas. Entonces, para mí realmente hablamos de una evolución, de una actualización y de una nueva perspectiva lógica que convierte esa complejidad en algo como muy sencillo, para mí realmente, en algo que se interrelaciona y multirrelaciona y que necesitamos precisamente esa sintonía
de colaboración en las organizaciones, al igual que fuera, para ponernos en sintonía de lo que esa complejidad necesita. Perfecto. Bueno, qué riqueza de temas y hay muchísimas reflexiones aquí al respecto. Muchísimas gracias. Hay alguna pregunta que nos ponían aquí en el chat que decía esta parte de que creo que refleja mucho el actuar de nosotros. Acompaño a organizaciones o acompaño a mujeres o acompaño a ONGs, etcétera. Y entonces, ¿podrían ustedes como darnos un poquito de más, abundar un poquito más sobre esta parte? Es claro que dentro de la organización tiene que cambiar como el rol del liderazgo y ahora tendría que ser este líder acompañante, ¿no? Pero también parece ser que ahora todos tenemos como este encargo de cómo acompañamos a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a las organizaciones en las que pertenecemos, con las causas sociales en las que estamos. ¿Qué nos podrían decir un poco más sobre este tema de acompañar? Okay, tomo la palabra. Sí. Este es un tema que me gusta mucho, el acompañamiento, nuestro rol como People Development. De hecho, lo definimos como eso, ¿no? Somos acompañantes, facilitadoras de los procesos de crecimiento de las personas y de la compañía. Y este acompañamiento lo hemos aprendido y desarrollado a través de la escucha. La escucha es la herramienta más valiosa que tenemos en este momento y desde que descubrimos esto hace algunos años, porque entonces empiezas a entender desde dónde te está hablando la persona, qué es lo que está en su interior, quién es. Y no solamente para que lo descubras tú, que esa es digamos, la respuesta, la segunda respuesta positiva, sino más bien para que lo entienda la persona que te lo está diciendo, que se entienda a sí misma, que sea capaz de procesar todo lo que está sucediendo en su cabeza, ¿no? Precisamente esa complejidad de afuera se multiplica aquí adentro porque hay cosas que no entendemos y porque hay cosas que como decían ahorita, ¿no? Nos cuesta trabajo saber que no las conocemos o admitir, mejor dicho, que no las conocemos. Entonces, el acompañamiento es esa persona o ese proceso o ese grupo que te va a escuchar para que tú también te entiendas. Y al momento de que se tiene un mejor entendimiento de sí mismo, entonces yo sé con qué cuento, con qué herramientas cuento, con cuáles no, hacia dónde quiero llegar, qué es lo que quiero construir. Y entonces ese acompañamiento ya lo continúo ahora mientras estás aprendiendo. ¿Ya lo descubriste? Ok, ve a aprenderlo. Y regreso contigo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue con ese aprendizaje? ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Te sirvió o no te sirvió? ¿Hacia dónde lo vas a llevar? Y entonces mi rol de acompañante es de una excelente escucha y de saber hacer preguntas para entonces provocar la reflexión en la persona, ¿no? Y en los grupos, y en los líderes, y en la empresa, y en la sociedad. Porque una sociedad que no se entiende, entonces no va a poder decidir hacia dónde ir y qué hacer. Entonces, esa parte del acompañamiento es en donde la incertidumbre empieza a perder fuerza junto con el miedo, ¿no? Porque yo ya sé lo que no sé, al menos. Y entonces voy a investigarlo y me planteo un posible camino de este plano que hablaba Andreu. Y entonces lo sigo, que me voy a caer y van a modificarse cosas en el camino. Está bien, pero está bien porque ahora yo sé algo más que tengo que ir a aprender. Entonces, eso va bien acompañado del liderazgo. Porque si alguien que me está escuchando y me está haciendo reflexionar va acompañando, va junto conmigo y lo está haciendo también, entonces es donde viene esto que dice Begoña, ¿no? La construcción colaborativa. Ya no estás solo, ya no estoy sola. Ahora estamos juntos yendo hacia algún lugar, aprendiendo los dos y aprendiendo de nosotros mismos. Hacia allá es a donde, al menos acá en Nurse llevamos el acompañamiento. Maravilloso, excelente. Muchas gracias. Voy a abrir los micrófonos para que tengamos oportunidad de
preguntar y de platicar y de seguir abundando. Nada más les pido que sean muy breves sus intervenciones para dar el mayor espacio a los demás. Muchas gracias. ¿Quién quiere participar? Voy a Sí, Joan. sí, sobre el tema de acompañar, que es un tema que desde la institución que estamos trabajando es un tema central. Acompañar o compañero viene del latín comedere y de pan, o sea, que es compartir el pan. Pero para eso faltan dos cosas. Uno, que el acompañante tenga el proceso de que todas las líneas, o sea, haya hecho un proceso personal para poder acompañar a alguien. Y después también se tiene que cumplir que el que es acompañado reconozca al acompañante como alguien que tiene la autoridad para que la acompañe. Esto que parece lógico no es tan lógico y hay que ganárselo. Y en el mundo de la empresa esto es fundamental. Cuando los líderes, por lo que sea, o porque descubren una metodología, o porque alguien de golpe empiezan a cambiar el verbo y empiezan a hablar de acompañar, tienen que ser conscientes de lo que están diciendo, que es compartir el pan. Y lamentablemente, en mi país, hay pocos empresarios que quieran compartir el pan. Y por lo tanto, hay que entender, primero, dos cosas. Que acompañar significa, como en todos los caminos espirituales, que es necesario que se cumpla una condición, que es salir de sí mismo para reconocer y encontrarse con el otro. En muchas organizaciones a nadie se le pregunta casi nada. Y por lo tanto, ¿cómo podemos acompañar si nosotros aún estamos con la voz? No estamos compartiendo espacios. Para mí, lo que está provocando el COVID, que el otro día lo estábamos hablando, es algo importantísimo, que es que vivenciamos en el cuerpo, no en la mente, sino vivenciamos, corporizamos y en la emoción lo que significa interdependencia. O sea, nos guste o no, nuestra salud y nuestra vida depende de alguien que ni conocemos a veces, ni que sabemos dónde está. Pero vemos que nos puede enfermar ese alguien. Y es la primera vez que entendemos qué es la interdependencia. Y por lo tanto, eso nos lleva a un clic mental, donde es entender que todos somos uno. Y que por lo tanto, eso se tiene que traducir también en nuestra forma de estar presente en las organizaciones. Por lo tanto, hay que entender, la gente está viviendo la virtualidad en casa, que es una experiencia de horizontalidad, que es una experiencia de juego entre presencia y ausencia. Nosotros tenemos muchas organizaciones donde lo más importante es que vayas. Es la presencia, no lo que haces. Por lo tanto, el juego de presencia-ausencia que ahora se está viviendo nos abre otras preguntas y otras posibilidades y, por lo tanto, otras narrativas y construir otras certezas. Estamos haciendo visible muchos invisibles en muchas empresas, en grandes corporaciones. Y también estamos visibilizando muchos países que para nosotros no existían. Estamos viendo lo que es el policentro. Las organizaciones están centralizadas mentalmente. Ahora hay policentro. Estamos entendiendo lo que es la red complementaria, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos esos aprendizajes nos pueden llevar a que, primero, para darse y para acompañar hay que pertenecerse a uno. Y segundo, para acompañar hay que entender todo esto. Si no, no se puede compartir el pan. Perfecto, muchas gracias. Muy valioso, Joan. Hay una pregunta aquí para Andreu en particular, que es ¿cómo valora la respuesta de sus empleados en este proceso individual? En el entorno COVID, no entiendo la pregunta. ¿A qué nos referimos? Sí, o sea, la pregunta dice, ¿cómo valora Andreu Maldonado la respuesta
de sus empleados en este proceso individual. Es decir, no sé, a lo mejor vale la pena que Irene la formule de una vez para no interpretar. Hola, buenas tardes, buenos días a todos, a todas. Sí, la pregunta en concreto es ¿cómo valoras, Andreu, en este proceso y esta oportunidad que tenéis de introspección y de estar con vosotros mismos para salir reforzados de este proceso? ¿Cómo has valorado tú, personalmente, desde tu perspectiva, la respuesta o la implicación de tus empleados? Gracias, Irene, por la pregunta. Yo creo que hay una palabra que lo define muy, muy claramente, que es con emoción. Yo siento emoción y satisfacción, orgullo por la familia que forma nuestra organización. Y además estoy viviendo con sorpresa, con lo que me hace estar todavía más emocionado, como no está siendo una tónica general en las empresas de muchos de mis colegas. Entonces, hablábamos creo que Joan, en su intervención primera, hablaba de cómo seleccionaríamos las relaciones futuras. Yo estoy percibiendo, creo que adquiriendo, se lo comentaba a mi mujer hace unos días, adquiriendo la habilidad de en muy pocos segundos reconocer si con la persona que estoy hablando, sea empresario o un amigo, ¿no?, está entendiendo la globalidad de la situación actual con una visión similar a la mía o no. Y prácticamente se están generando como dos grandes grupos, ¿no? Los que están enfadados con el mundo, o con China, o con el virus, o con su gobierno, o con su jefe, o los que no están enfadados con nadie y entienden que quizás todos nosotros tenemos parte de responsabilidad en lo que ha ocurrido, ¿no? Y también en todos nosotros está la oportunidad de cambiarlo, ¿no? Pues yo estoy viviendo con mucha emoción la reacción de nuestro equipo. Me la podía imaginar, pero desde luego cuando la sientes, pues es una satisfacción enorme. Probablemente me decían también hace unos días que es mérito del trabajo que hemos hecho conjuntamente en años anteriores, ¿no? Seguro que será así, porque el cariño se paga con cariño únicamente, ¿no? Pero bueno, intentando responder a tu pregunta, pues con mucha emoción. Nosotros hemos creado un equipo de personas que ha intentado responder esa pregunta, porque en el fondo, este momento, cada uno estamos viviendo el confinamiento de una forma personal, individual. O sea, el proceso individual del confinamiento es un proceso intransferible. Cada uno entramos a confinarnos en casa desde un lugar distinto. La pregunta es, cuando volvamos, ¿dónde depositaremos todo lo que... No, es como un hacker. Cuando volvamos, ¿qué depositaremos? ¿Dónde depositaremos y cómo todo lo que hemos vivido, ¿no? Y cómo convertir ese momento en un momento para abrir mentes, para hacer nuevas preguntas y, por lo tanto, obtener nuevas respuestas que nos permitan reconfigurar la organización hacia modelos más sostenibles, más cooperantes y más coherentes. Pensamos que hay que pasar por hay que considerar tres cosas. Primero, comprender. Hay que elaborar el impacto que ha significado y que significa el COVID. O sea, ¿cómo estoy viviendo, ¿no? ¿Qué estamos viviendo? ¿Y cómo lo estoy viviendo? Nosotros nos imaginamos que la vuelta, sea virtual o antes de volver físicamente, los grupos que componen la organización, o por departamentos o por grupos naturales, o la misma dirección, hay que tener una conversación para comprenderse. Y por lo tanto hay que compartir lo que en este momento ellos están viviendo. ¿Qué momentos significativos han vivido? ¿Qué se les ha hecho visible? ¿Cómo han vivido
su experiencia en la casa, con su gente, en el barrio, en la comunidad, ¿no? El segundo paso para nosotros importante, después de comprender, que es pasar la emoción a lo cognitivo también, pero partiendo de la emoción, es reconocer cómo estoy y cómo estamos. ¿Con qué emoción estamos viviendo y vamos a vivir? ¿Es el miedo lo que nos invade? ¿Es la sensación de...? Y en ese momento, en el reconocer, creemos que es importante que aparezca la gratitud. La gratitud con la familia, la gratitud con uno mismo, la gratitud con la comunidad, la gratitud con los sanitarios y la gratitud como algo reparador, ¿no? Y el tercer momento importante es el actuar, es el aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido, no? Y no demos nada como evidente. O sea, he aprendido que puedo trabajar desde casa y que puedo tener una capacidad de relación muy alta. He aprendido que no hace falta que viaje tanto. He aprendido que los departamentos no tienen ningún sentido. Y es importante, ahora es un momento que se puede plantear ese tipo de conversaciones que hace 4 meses no se podían plantear de esta manera. Solamente lo podían plantear empresas como Andreu, como decía Andreu, por todo lo hecho anteriormente. El COVID permite crear un espacio de encuentro desde la comprensión, el reconocimiento y el aprendizaje para dar nuevas oportunidades. Y creo que estos son sesiones que podían durar 3 horas y que son regenerativas. Y por lo tanto, es una oportunidad que es una oportunidad única, porque se ha emocionado, cada uno de nosotros nos hemos emocionado y hemos corporalizado experiencias que para muchos son imaginables, eran imaginables hace solamente 4 meses. Hacer este paso de regeneración y tener un espacio, porque esto está dentro de la ética del cuidado. O sea, es como virtualmente, insisto, o en los primeros días, dar ese espacio de cuidado para regenerarse, comprendiendo, reconociendo y actuando desde el aprendizaje con coherencia. Y entendiendo la gratitud y también lo que tenemos ya que dejar como lastre. ¿Qué podemos prescindir de que ahora hemos vivenciado que ya no es necesario? De ahí pueden salir oportunidades para reorganizarse de formas totalmente distintas. La política de alianzas, la cooperación, a lo mejor 5 empresas puede ser una sola organización, a lo mejor hay que trabajar en red, hay que reestructurar toda la carga de activos permanentes, miles de cosas. Me parece, Joan, que nos has dado una pista maravillosa, sobre todo tanto para lo concreto, como en el caso de empresas que están ahorita cerrando. Creo que es importante crear estos espacios de conversación, ¿no? Estos espacios de encuentro, de hablarnos como seres humanos y decir qué está pasando, cómo la estamos viviendo, porque tan la vive mal el trabajador como la vive mal el que dirige. Entonces, nos has hablado de 3 momentos. Esta parte de conversación para poder conectar con la emoción, conectarnos con la emoción, para luego reconocer, es decir, apreciar, reconocer es volver a conocer y sobre todo conocernos a nosotros mismos y conocer al otro, para luego aprender. A veces quisiéramos obtener respuestas muy rápidas que me digan, ¿qué tengo que hacer en estos momentos? Espera, tienes que pasar por este proceso. Primero es emocionarnos, reconocernos para aprender. Y ahí es donde surge la creatividad y la invención, ¿no? La reinvención. Bien, por favor, yo veo preguntas en el chat, pero no quisiera ser yo el único que filtre. Siéntanse con toda la confianza de preguntar y de hablar, pidan la palabra. Sí, varias personas que están dejando comentarios, si quieren tomar el micro, ¿vale? Directamente.
Recuerden, si van a hablar, quitar activar el micrófono, ¿vale? Perfecto. Si no, Marcial, están las preguntas, yo las estoy dejando ordenadas, si quieres transmitirlas tú. Perfecto. Ok. Dice, ¿cómo confiar en que podemos generar nuevas conversaciones empresariales, esta vez de verdad, o sea, no retórica? Yo quería apuntaros algo, si os parece, ¿Sí? que es lo que me parece fascinante de este movimiento global. Yo me había apuntado, curiosamente, también 3 pasos para dar al final de la charla y para dar como eso, como un pequeño mapa, como una pequeña pista o guía a cualquier persona que nos pudiera escuchar. Y cuando Joan aporta sus 3 puntos, eran completamente alineados con los míos. Yo usaba otras palabras como asumir la situación en la que estamos, encajarla, comunicar honestamente, hablar entre nosotros, comunicarnos honestamente la situación, abrir la mente, entrar en otro espacio nuevo para comprenderla. Usaba otras palabras, pero transmitía exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que yo leo en esto? Esta evolución global. Es decir, a los dos se nos ocurre algo muy parecido, un mapa muy parecido para acercar a las personas en esta charla. No es porque Joan y yo nos conozcamos o no es porque estemos de acuerdo ni tengamos una misma formación. Es porque estamos conectados a una evolución global y natural. No es tan complicada. Es una cuestión de estar disponible a recibir eso. La humanidad y en general el planeta evoluciona de manera natural, sin manuales que les dan las 1000 pautas y las 1000 maneras de hacerlo. Es decir, esto es lo fascinante de este movimiento. Claro que entre todos componemos un mapa mucho más variado. Joan tiene su forma de expresarlo, yo la mía, y seguramente en ambas y en las 49 mis versiones comunicativas diferentes, vamos a componer algo mucho más rico. Pero de ahí que si seguimos esa evolución, esa conexión con algo que nos está invitando a hacerlo, llegan las fórmulas, llegan las fórmulas. Entonces, para mí sería una clave que es estar disponible a esa evolución y dejarse llevar. Todo eso que hasta ahora hablábamos como de intuición y pertenecía a un mundo que en lo empresarial, es decir, hablar o decir ciertas palabras, ¿no? O hablar de ciertos parámetros, pues casi que todavía ahora, ¿no? Parece como algo extraño, pero en la empresa siempre, el buen empresario siempre se ha dejado llevar por la intuición. Si ahora lo hace, va a llegar a estos lugares, va a llegar a estos lugares. Y solo para terminar, cuando hablábamos de todos estos empresarios, que era lo que quería decir antes, que no están dispuestos a compartir el pan. Para mí, si se trata realmente, y la hipótesis, que para mí no es una hipótesis, pero pongámoslo como hipótesis, de que es una evolución natural, es cierto, no hay que preocuparse, porque todos vamos a llegar ahí a distintas velocidades, de distinta manera, pero todos vamos a llegar ahí porque los antiguos formatos están caducados. Es muy obvio, ya no sirven, han caducado. Tardarán más o menos en darse cuenta y se resistirán con su pan en una esquina, gruñendo a todo el que se acerque el tiempo que ellos consideren. Pero tarde o temprano se darán cuenta que eso no va a ayudar a que sus empresas sigan adelante. No en un modelo que salga de lo especulativo. Si tú tienes una empresa especulativa que lo único que te interesa es ganar dinero, entonces una charla como esta no es un lugar para ti. Pero si realmente tú quieres crear una empresa, que es mucho más que el negocio es una parte de la empresa, vas a llegar a esto, porque no hay otro camino natural. Es todo. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante.
quiero construir en base a lo que está diciendo Begoña. Esta pregunta que hace M6, me gustaría saber tu nombre. Me parece una pregunta cargada, importante, sobre todo porque hablas de cómo confiar en que podemos generar nuevas conversaciones. Esta parte de la confianza es precisamente algo que nos va a ayudar como líderes a abrirnos en las conversaciones. Viene un concepto muy importante que hay que asimilar, que es la vulnerabilidad. Redefinir la vulnerabilidad va a ser importante para poder tener estas conversaciones, porque la mayoría de las personas o líderes, organizaciones, lo definen como debilidad. No quiero ser vulnerable, no quiero que conozcas dónde me puedes golpear, o incluso como individuos. Sin embargo, estos son momentos duros para todos. Y el hacer referencia y el reconocer que la vulnerabilidad no es debilidad, sino al contrario, es conocerte y entonces provocar cambio, es cuando vamos a poder dirigir nuestras conversaciones hacia un lugar en donde estemos hablando de frente, ¿no? Porque dices esta vez de verdad, no retórica. Ok, no me voy a ocultar detrás de esta falsa sensación de control, porque ya no lo tengo. Lo que tengo soy yo, lo que tengo son mis fortalezas, mis áreas de oportunidad, mis retos, cuáles son los tuyos. Y entonces en base a eso que podemos construir estas conversaciones entre empresarios, entre los colaboradores, entre las familias, ¿no? Entre los amigos. Entonces, ya ahorita no se trata de decir, oye, todo va a estar bien porque yo digo, o todo va a estar mal porque yo digo. Más bien es decir las cosas tal cual están sucediendo. Esto que hablábamos al principio y que dice Sí. Joan, ¿no? Comuniquemos. Sí. Hay una pregunta que dice, ¿cómo hacer para no volver a la normalidad? Me parece que es muy interesante. ¿Qué podríamos abundar sobre esta pregunta? Pues primero, ¿qué es normalidad? Sí, Me sí, parece que sería importante empezar por ahí porque pues todo ha transformado. Ya, de hecho, ya no es posible volver a la normalidad porque las cosas se movieron. Todas, nosotros como individuos, las empresas, la manera en la que estábamos organizados, la manera de trabajar, todo. Entonces, esta es una muy buena oportunidad de redefinir y de plantear cosas nuevas. ¿Qué es? Si yo tenía algo y me estaba funcionando, pero con la manera en la que lo estaba haciendo ya no me está funcionando, tengo la oportunidad de decir cómo quiero que funcione. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar esto, algo nuevo, y entonces nosotros redefiniremos nuestra nueva normalidad. Encontraba, me acuerdo, un pequeño letrerito que decía, no pienses en volver a la normalidad porque la normalidad es lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Y digo, creo que es impensable pensar en que quisiéramos volver a la normalidad. Estamos estructurados. A ver, quisiera yo abundar sobre algo que recogí mucho de Joan y me queda. Estamos cableados, estamos programados instintivamente, neuronalmente, estamos cableados para pensarnos como individuos, ¿no? Mucho de nuestro actuar emocionalmente está dirigido como hacia el egoísmo, hacia el control, hacia la predictibilidad, etcétera. Y lo que Joan me parece que planteaba es, hey, no podemos abordar un mundo nuevo y nuevas relaciones sin una profunda transformación, que parece ser que esta emergencia pues, nos lleva a eso, ¿no? Entonces, creo que es claro que necesitamos una nueva forma de relacionarnos en las organizaciones y también pero antes necesitamos esta nueva forma de ser. Y ahí es donde yo rescato lo que a principio de la conversación, esas joyas que nos regalaron Iris y Begoña. No se trata de desarrollar habilidades, no se trata de aprender cosas nuevas, más bien se trata de volver a ser lo que somos, lo que naturalmente somos. Este perfil que nos dieron de liderazgo, pues nada más lo que nos dicen es, oye, a ver, calma, lo único que necesitamos de cada uno de nosotros como líderes es que seas natural,
que seas congruente, que seas auténtico, que seas humilde, que seas vulnerable, que seas un ser con los otros, que no te veas diferente. Yo no sé por qué razón en algún momento de la historia de la humanidad se nos metió esta noción de que la empresa había clases, ¿no? Y unos eran más que otros. Ahora la crisis nos dice, pues a ver, ¿qué es empresa, no? En realidad empresa es compañía, es compartir el pan, es en estos momentos de crisis, ¿no? Dices, ¿quién es la empresa? Pues la empresa somos las personas. Somos las personas. Eso es todo lo que es la empresa, ¿no? Quita la empresa y no hay personas. Quita la organización y no hay organización. Entonces, esto que desde ENER hemos venido diciendo una y otra vez, de que la clave son las personas, pues ahora creo que más que nunca se pone en evidencia, ¿no? Y entonces ahí el gran reto es ¿cómo vamos a asumir esta crisis para que todo mundo vivencialmente entienda esta verdad? Ya no conceptualmente, sino ya emocionalmente entienda que no hay otra si no soy con los otros, ¿no? Que si no te cuido, o la mejor manera de cuidarme es cuidarte, ¿no? Entonces, no sé, siento que ahí hay a mí me tranquiliza, me energiza esta charla y resalto lo que decía Begonia, no hay que empujar, no hay que jalar, no hay que convencer a otros. Naturalmente está emergiendo esta nueva manera de ser y a mí me alienta mucho verla pues en diferentes partes del mundo y con diferentes personas y de diferentes historias y geografías. Entonces, maravilloso, me encanta. Bien, ¿alguien más quisiera tomar la palabra? Estamos 11:20. ¿Podríamos tomar, Cristian, cerrar más o menos en unos 10 minutos? Sí, yo creo. Bien. Entonces, 10 minutitos para charla de sobremesa y es abierta, no hay moderación ni nada. Pregunten y pongamos nuestras reflexiones y comentarios y preguntas. Hola a todos, Máximo Moreno por acá de Chile. Había puesto una pregunta y si me pudieran contestar, si en lo que ustedes hacen, ¿estarán dispuestas las empresas a la apertura emocional de los colaboradores y a escuchar, comprender y aceptar los propósitos individuales para entender que son parte del propósito colectivo? ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo me gustaría contestarte, Max. Cuando hablas de estar dispuestas las empresas, algo que hemos aprendido en donde colaboro es en que estarán dispuestos siempre y cuando el líder lo esté. Estos cambios y estas opciones lamentablemente no permean de la misma manera si no viene del líder. Entonces, si él, la o los líderes están de acuerdo en hacer esto, el cambio se puede dar. Y para estar de acuerdo o querer hacerlo, es necesario el cambio de mentalidad hacia ceder el control. Y eso es lo más fuerte para un líder, el ceder el control. Y no me refiero a dejar que las cosas sucedan y a ver qué pasa, ¿no? Sino más bien empezar a dialogar y tener esa conversación y empezar a escuchar para entonces nutrir las estrategias. Todo esto es una muy buena estrategia de colaboración y como buena estrategia necesita estar acompañada de procesos, de políticas que vayan hacia construir un espacio donde la vulnerabilidad sea la regla, donde haya respeto, donde sea un espacio seguro para que entonces los colaboradores puedan empezar a platicar. Porque si yo no me siento segura en que voy a ser escuchada, que no voy a ser juzgada o castigada por decir lo que pienso y lo que siento, entonces es difícil que lo haga y es difícil que mi compañero o compañera lo empiecen a hacer. Entonces, se puede siempre y cuando los líderes quieran hacerlo. Y necesita estar acompañado de políticas que hagan de ese espacio un lugar seguro precisamente para hablar de mis emociones. Y no solamente quedarme en hablarlas, sino provocar cambio y provocar movimiento. Estupendo.
Hay otra pregunta aquí, bueno, otro comentario de Gioconda Gatica. Dice, la realidad en Chile es que hemos tenido 260,000 despidos y tenemos filas y filas de personas cobrando su seguro de cesantía. Las personas no están contando, o sea, no están importando. Yo suscribo mucho este comentario. Igual en México tenemos en nuestras 2, 3 semanas de cierre 350,000 empleos menos. En fin, creo que ahí tenemos una realidad dolorosa y bueno, ¿qué podríamos comentar sobre este comentario? Creo que aquí hay una gran sensibilidad por las personas, pero vemos que en nuestros países, en muchas organizaciones, las personas no cuentan, no están contando ahora. Yo quisiera justo hacer una pequeña reflexión en torno a esto último. Soy Mario Rivera de México y es justo a lo que me refería con la normalidad. O sea, yo creo que en el plano del trabajo que estamos realizando, al menos en nuestra organización, creo que es un poco este tema de preocupación institucional de la organización en términos de lo que se hace. Y me llamó la atención justo este término de la apertura emocional como un mecanismo más de acercarte a las personas, ¿no? Como un acto de poner al centro a las personas, pero sin embargo, como lo colocas, Marcial, parece ser que no son las personas lo más importante, ¿no? En la organización, al parecer, los términos de colaboración, de que este contexto nos está llevando a tener actitudes completamente distintas frente a esta realidad, nos hace pensar también en que más que escuchar a las personas, como decía Iris, más que tener esa apertura emocional, vamos a evaluarlos, pero sin ningún acercamiento anterior al cómo se sienten, qué piensan, cómo están viviendo realmente esta situación en medio de la incertidumbre, si en la organización se quedarán terminando la situación de la pandemia, quedaremos o nos iremos, y en lugar de hacer esto, ¿no? De preguntar, de hacer esta apertura emocional, hay una evaluación fría, ¿no? Y eso es a lo que me refería un poco, porque aquí en México también en otro grupo de organizaciones, pues lo que menos queremos es volver a la normalidad. Sin embargo, creemos que hay un cambio desde las personas mismas, desde los liderazgos mismos, que no están como entendiendo realmente en esta lógica que nosotros estamos dialogando, de colocar a las personas al centro, no están realmente haciendo énfasis en una, preocupación verdadera en términos de la importancia que tienen las personas en este momento. Creo que el punto central mío es la normalidad es frente a la realidad y relacionada con las personas desde los liderazgos. Realmente los liderazgos están haciendo esa reflexión profunda de qué es lo que está cambiando y cómo enfrentaremos esos cambios desde el ámbito de la colaboración, desde el ámbito de la cooperación hacia adentro y hacia afuera. Creo que más que nada estaba centrada mi preocupación en que, pues bueno, nos detuvimos, pero sigamos para adelante sin un acto de reflexión profunda a nivel organización para ver cómo construir esos nuevos escenarios a futuro. Sí. Yo añadiría que platicábamos con Cristian, esta crisis agarró a cada quien en un determinado nivel, algunos con mayor o menor nivel de recursos, de preparación, de ahorro, de sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Igual a cada organización la ha agarrado en el momento en el que estaba. Lo que va a pasar y lo que está pasando creo que es pues, que cada quien va a salir de esta situación pues más o menos avante y más o menos golpeado, de acuerdo a ese nivel de conciencia que habíamos venido cultivando, habíamos venido desarrollando, ¿no? Muy bien. En este sentido quería yo decir algo en el sentido que dice Marcial, ¿no? El cambio ya se avecinaba, lo decíamos al inicio, el cambio se avecinaba,
y era paulatino, ¿no? Y había un movimiento de personas, muchos de nosotros estamos hace muchos años en este movimiento, creyendo en él y haciéndolo crecer cada vez más. Y ahora mismo el COVID ha ocasionado, como hablábamos, una gran aceleración y una disrupción, es decir, de ruptura de esa normalidad, entre comillas, ¿no? Esto, pues, siendo una crisis tan disruptiva, tiene ese precio de todos esos puestos de trabajo, de todas esas empresas que ahora mismo no van a poder seguir adelante, ¿no? Mi lectura es que es un proceso, no es el final, no es la meta, es una parte del camino, y a partir de ahora nadie sabe qué va a suceder, pero lo que se está oliendo son nuevos proyectos, nuevas empresas que se reinventan, nuevas ideas, y a partir de aquí, y todo ese post-COVID al que se refería Joan, ¿no? Toda esa integración cuando volvamos a la vida. Yo ayer mismo salí y fui a una tienda y había una cola, empecé a interactuar socialmente, era extraña mi sensación. Todos vamos a tener que hacer un proceso de integración, de volver a aquella vida, ¿no? Y ahí no sabemos cómo va a ser, pero el mensaje de esperanza para todas esas personas que, como decía Marcial, les ha cogido con más débiles en el aspecto que sea, es que esto no es la meta, sino que es una parte del proceso, ¿no? Y referente a la anterior pregunta, que a mí me gustaría, dado que he presenciado cómo el liderazgo de Andreu en su empresa, con tu permiso, Andreu, lo voy a compartir, pero cómo el sosiego, yo diría, ¿no? El sosiego, la lógica y la tranquilidad con la que él ha gestionado la situación, cuando él ha descrito ese caparazón, esa reflexión primero individual para después afrontarlo con su equipo, con su gente. Yo que he tenido el privilegio de verlo, puedo deciros el bien que ha hecho a todos sus empleados, esa tranquilidad, cómo se ha contagiado en realidad su calma y su manera de afrontar las cosas a todos los empleados, ¿no? A todos los compañeros. Por lo tanto, todo es contagioso, y mucho más contagioso es el sosiego y la paz. Todos nosotros, los que hemos llevado un recorrido más largo y llegamos a este punto más maduros, yo creo que tenemos esa responsabilidad. No vamos a poder dar trabajo a toda esta gente, no vamos a poder resolverles quizás los problemas más inminentes que tengan, pero sí vamos a poder aportar sosiego y calma al conjunto del planeta, a la gente que nos rodea. Es momento de sacar nuestros recursos y sobre todo permanecer ahí, ¿no? Ofrecer eso que también es muy valioso, porque en un momento difícil tú vas a querer tener a alguien al lado que mantenga esa calma, ¿no? Por lo tanto, podemos hacer algo todos nosotros muy importante. Andreu, ¿cómo lo ves tú? Son las 11:31 y creo que podríamos ir terminando la conversación. Les agradezco profundamente toda esta oportunidad, esta experiencia. Quiero agradecer a cada uno de ustedes y a Cristian por todo este esfuerzo y a cada uno de ustedes por su colaboración, por su presencia aquí. Creo que estamos haciendo ahorita, decía una de las reflexiones por ahí, este es el momento para el cual nacimos. Y con este último comentario de Begonia, se trata de que cada quien hagamos lo que mejor sentimos que nos toca hacer, ¿no? Que podemos aportar. No sé, Cristian, si tú quisieras agregar algo. Sí, Joan quería tomar la palabra, justo se acopló contigo. Démosela a él. Yo invitaba a Andreu que... Sí, Andreu. Se acopló con Andreu, perdón, Joan, que tú le estabas dando la palabra. Sí, yo por compartir mis sensaciones después de esta tan agradable reunión y por la experiencia que he vivido en estos días con muchos de mis amigos y colegas empresarios,
desafortunadamente, para muchos de nuestros amigos o seres queridos, la normalidad, cuando llegue, seguirá siendo la que ellos conocían hace unas semanas. No hay que ser ingenuos en creer que este movimiento va a arrastrar a gran parte de la sociedad. Sí que a muchos nos ha cautivado. Yo creo que nos va a cautivar a todos aquellos que ya teníamos la semilla dentro, ¿no? Y sí que es verdad que yo estoy percibiendo mayor interés por muchos de mis colegas empresarios en saber qué está ocurriendo en el caso de nuestra organización o en otras, ¿no? Y qué pasa por nuestra cabeza. Yo a todos les digo que este no es el momento, el consejo que les doy, que este no es el momento de realizar cambios. Porque ahora mismo alguien que se plantee comunicarse de un modo diferente con su equipo, que no lo haya hecho hasta el momento, y de aplicar una estrategia por interés de dotar de transparencia una comunicación que hasta ahora no la había habido, para mí no será un gesto de acercamiento honesto y será como identificado desde el corazón como tal, ¿no? Los movimientos yo creo que tienen que ser por convicción y no por interés. Entonces, a todos estos empresarios les doy la humilde recomendación de que piensen en grande. O sea, no estamos en una situación en la que lo importante sean los detalles. ¿Cuándo abriremos nuestras tiendas? Los que tenemos tiendas es un tema menor. No cambia nada que abramos de aquí 2 semanas o que abramos de aquí 5 semanas. A mi entender, no cambia nada. El tema de cuántos meses tardaremos en recuperar una cierta actividad económica, a mi entender, tampoco cambia nada el que sean 3 meses o sean 6 meses, porque sabemos que un día u otro llegará. Para mí el cambio real que yo intentaré, y no cesaré en el esfuerzo de contagiar a mis amigos empresarios, el cambio real está en el cambio de paradigma, en entender que la empresa no acaba en las puertas de la organización con tu propio equipo, que ya es mucho, sino que realmente abraza a toda la sociedad y al planeta en su conjunto, ¿no? Yo os tengo que reconocer que desde hace muy pocos días estoy obsesionado, por no decir también enamorado, de la economía circular y me sorprendo a mí mismo como llevaba 2 años leyendo en diagonal y escuchando cosas de las ODS, de la economía circular, y hoy mismo siento rabia hacia mí mismo de no haber reaccionado antes, ¿no? Y bueno, yo no soy muy optimista con muchos de los líderes que todavía no están entendiendo su rol en el momento actual, y sí que entiendo cuando hablamos de la nueva normalidad, pues que habrá muchos de nosotros, probablemente de los que estamos conectados hoy, pues la gran mayoría, por no decir todos, que entenderemos y seremos selectivos con aquellos compañeros, amigos, proveedores, acreedores que tengan una manera de entender su relación con las personas y con el planeta de forma similar. Es todo. Gracias. Vale. Muchísimas gracias, para cerrar con broche de oro. No, agradecerle, no tengo mucho que decir porque ya vieron la emergencia que tuvimos. Tuve un máster en 10 minutos de seguridad sobre Zoom, ya vamos a tomar medidas en las próximas charlas. Siempre la habíamos querido mantener abierta, pero bueno, nos tocó. Agradecerle a las invitadas, a los invitados. He escuchado con mucha serenidad, mucho aprendizaje, tanto lo que han dicho Andreu, Joan, Begoña, Iris, ¿vale? También tu intervención es Marcial, que siempre vas uniendo ahí, y los comentarios de un montón de gente. Creo que estamos en una etapa donde a veces, no sé con quién lo comentaba por ahí, cuando nos llega la muerte de alguien cercano o nos llegan estas crisis, es donde nos acercamos a veces a la naturaleza más humana que tenemos ahí, que a veces se nos olvida, que a veces nuestros egos nos tienen un poco escondidos.
Y el estar escuchando, el estar leyendo, cómo humanizarnos, cómo entender, cómo aprender sobre lo que nos está pasando, creo que es un avance, ¿vale? Lo que viene, yo creo, cuando lo conversamos por ahí con ustedes, liderar, acompañar, incertidumbre, complejidad, que fue el comentario inicial o la entrada que nos hizo Marcial, son conceptos complementarios, pero que requieren miradas diferentes. No es lo mismo liderar que acompañar, y no es lo mismo andar en la incertidumbre que en la complejidad. Y creo que la invitación que nos han hecho Andreu, Joan, Begoña, Iris, y en particular también Marcial y el resto de ustedes que han conversado, es un reto que se viene, ¿vale? Lo mismo que lo último que cierra Andreu, tenemos que mirar, conocer la economía circular, han habido muchos movimientos y creo que este virus no es casualidad, ¿vale? Nos invita a replantearnos muchas cosas y el cómo hacemos empresa, cómo hacemos consultoría, cómo hacemos, bueno, un montón de cosas que los que estamos aquí, cómo también se afectan otros sectores como el educacional, el sector público, ¿vale? Yo creo que estamos por ahí conversando si abrimos debate también en esos ámbitos, ¿vale? Porque creemos que hay mucho que conversar. Agradecerles por parte mía. Marcial, tú cierra. Bueno, pues nada, ya simplemente despedir y agradecer nuevamente de corazón. Ustedes y yo sabemos de lo que nos une y el motivo por el cual estamos haciendo esto, y pues a seguir trabajando juntos. Creo que esa es la otra cosa que yo descubro. Ya no podemos nada más con la iniciativa individual, con la buena voluntad, sino se trata de hacer redes, de tejer redes, ¿no? Y aquí ya le hice comercial para Cristian. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego. Agradecidísimo Iris, agradecidísimo Joan, Andreu, Begoña, aprendí muchísimo de esta conversación previa y de ahora. Muchas gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien.